hermosura son tus palabras. Venimos a disfrutar de tu presencia. Es tu amor, cuán glorioso, cuán glorioso. Eres Jesús y es tu palabra. La que me salvó y me rescató, y un momento ahí nos dio libertad. Y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria. A ti Jesús te doy gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria. A ti Jesús, y cuán hermoso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, y es tu poder, y fue tu la que me salvó, me rescató, y un momento ahí nos dio libertad. Y te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria. A ti Jesús, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria. A ti Jesús, con una corona de espinas, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas, te hiciste rey por siempre. Con una, te damos gloria, porque tú eres rey. Hoy venimos a adorarle a un rey. Venimos a adorar a ese rey que resucitó, al que la muerte venció, a ese rey que tú y yo adoramos, al que le decimos que con una corona de espinas Él se hizo rey por siempre y que será adorado y bendecido por las naciones y por los siglos de los siglos. Serás por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Y te doy gloria, y te doy gloria a ti, y te doy gloria a ti Jesús, y te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria. A ti Jesús, una vez más te damos, te doy gloria, gloria, te bendecimos y te adoramos, y te doy gloria a ti Jesús, te adoramos. Esto es motivo para cantarle, para bendecir su nombre. ¿Cuántos dicen amén a esto? Vamos a cantar y vamos a gozarnos en su presencia. Y vamos a cantar con la música del cielo.
ahí, comienza a adorarle. Apoyarte de los instrumentos es solamente para decirle que queremos estar a sus pies, que solamente queremos adorar y buscar a Él. Comienza a exaltar su nombre y dile: te adoramos. Dile: hoy bendecimos tu nombre, papá. Queremos estar a tus pies. Y a tus pies arde mi corazón. Y a tus pies te entrego lo que soy. Y es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Y a tus pies de mi corazón,
Te bendecimos y te exaltamos, Padre, porque tú eres digno. Eres digno de toda gloria. Y en realidad no hay mejor lugar que estar a tus pies. Gracias, Padre, porque hemos podido conocerte, porque no solamente te hemos conocido, sino porque tu Hijo Jesucristo vive en nuestro corazón. Gracias, Señor. Amén. Qué bueno es poder estar en la presencia del Señor y sobre todo poder saber que Él está con nosotros. Así es de que Dios es bueno, iglesia. Así es, todo el tiempo. Miren, aunque las cosas marchen mal, Dios es bueno. Y le damos gracias a Dios porque Él cuida de nosotros. Y bueno, pues hoy en la mañana en la reunión que tengo, decían los pastores que oráramos por la paz en Israel. Y en realidad en mi oración no fue por la paz de Israel, sino fue por la paz en el corazón de la gente de Israel y de todo el mundo. La Biblia nos enseña que, por si no lo sabe, que todas las naciones se van a poner en contra de Israel. Todas. Y también la Biblia nos enseña que cuando se venga Cristo por la iglesia, se va a tener que levantar el templo, porque ahorita Israel no tiene templo, está la mezquita de Omar. Yo no me he puesto a investigar, pero voy a investigar. Estoy entendiendo que la mezquita de Omar está en Jerusalén, pero está en territorio de Palestina, no en Israel. Por eso es que ellos, o sea, en donde está la mezquita, se supone que ese es el lugar donde estaba el templo de Salomón. Entonces esa mezquita que hoy en las noticias dice que está incendiada, esa mezquita tiene que destruirse para levantarse el templo. Y cuando se levante el templo, entonces el anticristo estará gobernando. Así es de que hay un dicho mexicano que dice que echen a remojar sus barbas cuando... ¿Sí se lo saben? Bueno, pues ni yo me lo sé, pero por algo así dice. Yo pensé que ustedes sí se lo sabían, hombre. Pero hay algo importante. Hoy en día, toda noticia que el pueblo de Israel sea el protagonista, ¿qué creen? Anuncia que Cristo viene. Así es de que es bueno que estemos preparados, que estemos listos para que cuando Cristo venga por la iglesia no nos encuentre dormidos, no nos encuentre haciendo otras cosas, ¿verdad? Sino que en realidad podamos tener la certeza de que Él está en nuestro corazón. Y hoy, pero quiero enviarle un saludo a la gente que nos ve por el internet. Gracias por estar por permitirnos, poder estar en tu casa. Gracias por seguirnos. Y hoy quiero hablar, o el título de la prédica del día de hoy es ¿en serio perdonar? O sea, ¿es en serio que tengo que perdonar? Porque se habla mucho del perdón y a veces como que ni la creemos. Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia. Vamos a nuestra Biblia, libro de Lucas, o el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versos 3 y 4. Versos 3 y 4 del Evangelio de Lucas. Y la palabra del Señor dice: mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale.
Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. ¿Cuántas veces? 7 veces al día. Esto lo dijo Jesús, ¿verdad? Esto lo dijo Jesús, hablando con sus discípulos. Entonces, en realidad, ¿qué significa la palabra perdón? Bueno, la palabra perdón y perdonar provienen del prefijo latino per y del verbo latino doñare, que significan respectivamente pasar, cruzar, adelante, pasar por encima de. Y doñare significa donación, regalo, obsequio o dar. Eso es lo que significa de acuerdo a la raíz latina. Pero la palabra perdón del griego aphesis significa liberación, significa remisión de pecados, significa suspensión de la pena justa por deudas, ofensas, o significa pasar por alto. Eso es lo que significa perdón. Entonces, Jesús ya les había enseñado a los discípulos en el Padre Nuestro la importancia de perdonar a los que nos ofenden. Y aquí mismo en el libro de Lucas, si no mal recuerdo, creo que es el capítulo 11, donde los discípulos le dicen, Jesús, enséñanos a orar. Entonces Jesús les enseña cómo orar, pero después de que les enseña la oración, Jesús nuevamente les habla y les dice, hey, si alguien peca contra ti 7 veces y regresa contigo arrepentido, perdónalo las 7 veces que venga. Y lo interesante es que dice al día. No deja lugar a dudas. 7 veces al día. Si te ofende y regresa arrepentido, perdónalo. La verdad, cuando regresa la segunda o la tercera vez ya queremos mandarlo al infierno, ¿sí o no? No. Pero entonces Jesús les dice, hey, no, las cosas no son así. Y miren, vamos a ver, no son muchos puntos, pero está largo el tema, entonces espero poder terminar. Hay más enseñas porque hoy ni reloj ni nada traigo. Entonces encontramos algo. Perdonar es un mandato que Jesús espera que obedezcamos. Eso es lo que Jesús espera. O sea, es un mandato, es una orden. Y cuando nosotros ordenamos algo, ¿qué es lo que esperamos? Que nos obedezcan, ¿sí o no? O sea, todos esperamos que cuando mandamos algo nos obedezcan. Ninguno esperamos que nos desobedezcan. ¿Cierto o falso? Entonces Jesús está diciéndoles lo que tienen que hacer. ¿Y qué creen que espera Jesús que hagan sus discípulos? Que obedezcan. Pero hay algo interesante, que los discípulos argumentan. Cuando Jesús termina de decirles estos versos, Jesús los discípulos dicen, Jesús, aumentanos la fe. Y entonces Jesús dice, a ver, espérate. O sea, ¿tú quieres que te aumente la fe para que pidas perdón? Si lo que te estoy diciendo es que obedezcas. O sea, para obedecer no se necesita fe. ¿Cierto o falso? Para obedecer, ¿qué se necesita? Ser humilde. ¿O no? Es lo que se requiere, ser humilde. Y una persona humilde obedece. Una persona soberbia no obedece. Entonces Jesús les dice, lo que yo les estoy pidiendo es que ustedes obedezcan. Versos 5 y 6. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces Jesús les dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y el sicomoro te obedecería. O sea, Jesús les dice, mira, tú necesitas fe para decirle al árbol que se mueva. Para eso sí necesitas fe. Pero para perdonar no necesitas fe. Lo único que necesitas es obedecer.
Entonces, a los discípulos les dice Jesús: no me pidan fe para obedecer. Para obedecer se requiere obediencia. ¿Sí? Es como cuando le pedí a José Luis que se hiciera cargo de la cabina, y que él me hubiera dicho: pastor, es que no tengo fe para poderla hacer. A ver, José Luis, no necesitas fe para hacer la cabina. Lo que necesitas hacer es obedecer y las cosas que se requieren. Pero fe no se requiere para nada, se requiere fe. ¿Sí o no? Entonces, eso es lo que los apóstoles le estaban diciendo a Jesús. Por eso la pregunta en el título del día de hoy: ¿en serio perdonar? ¿Para perdonar se requiere fe? No. Para perdonar se requiere obedecer. Entonces Jesús les dice: miren, ustedes ya tienen mucha fe. Tienen la fe suficiente. Tienen la fe suficiente como para ordenarle a un árbol que se mueva y se puede mover. Tienen la fe suficiente como para orar por un enfermo y que el enfermo sane. Tienen la fe suficiente como para depender de Dios. Pero para perdonar no se requiere fe. Se requiere obedecer. Y para que les quedara bien claro, Jesús utiliza una parábola. Y entonces Jesús les dice, Lucas mismo 17 versos 7 en adelante, dice: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebes tú? O sea, Jesús le está diciendo: un siervo está para obedecer y está para atenderme, no está para que yo lo pase y lo siente y lo atienda yo. El siervo está para atenderme, ¿sí o no? Y Jesús sigue diciendo: ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? O sea, cuando tú contratas a una persona para hacer algo, no le das las gracias, ¿sí o no? Digo, aunque algunos se ofenden, pero no estás obligado a darle las gracias, ¿sí o no? Y luego sigue diciendo, ¿qué hizo? Dice: ¿acaso das gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Y Jesús contesta y dice: pienso que no. O sea, no estás obligado a darle las gracias. Y luego sigue diciendo: así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, dice: decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Wow, Jesús les dio duro y a la yugular. Porque se atrevieron a decirle a Jesús que les aumentara la fe para poder perdonar. ¿Vamos entendiendo lo que es el perdón? ¿Sí? Y a veces decimos: es que no lo siento, pastor. Pues no. O sea, se siente re feo que te ofendan. No es bonito. ¿A quién le gusta que lo ofendan? A nadie. ¿Pero qué crees? Dios dice que tienes que perdonar al que te ofende. Ay, Señor, entonces aumenta la fe para que pueda perdonarlo. Dios te dice: no necesitas que te aumente la fe. Lo que necesitas es obedecer. Porque un mandato se da ¿para qué? Para obedecerlo. Y por eso Jesús les dice: miren, hay algo interesante aquí. El siervo hizo lo que se le había mandado en la parábola. Entonces, ¿qué tienen que hacer los discípulos? Lo que se les ha mandado, obedecer. Y Jesús dice: y no te voy a dar las gracias porque perdones al que te ofende. No, porque hiciste lo que se te ha pedido que hagas. O sea, por eso no te voy a dar las gracias. Wow, está tremendo, ¿no? Y normalmente nos dicen: es que Jesús es todo amor. Sí, pero Jesús era directo.
y no se andaba dando vueltas. Jesús tenía que hablar las cosas como eran. Digo, Juan el Bautista era más rudo, ¿verdad? Porque si hubiera sido Juan el Bautista les hubiera dicho: nido de víboras, ya les dije que perdonen. O sea, no les estoy pidiendo que lo hagan, no les estoy pidiendo un favor, háganlo. Nido de víboras, así hubiera hecho Juan el Bautista, ¿no? Pero Jesús no dijo así. Jesús dijo: ya les he dicho que el siervo hace lo que su Señor le dice, y cuando lo hace, su Señor no le da las gracias, porque hizo lo que tenía que hacer. ¿Les queda duda si tenemos que perdonar? ¿No? Qué bueno que no les queda duda, porque a mí tampoco me quedó duda cuando estaba analizando esto. Ahora, hay algo interesante. Jesús nos está diciendo que nosotros tenemos que perdonar. También Jesús, más adelante, en el verso del 11 al 14, Jesús lo ratifica. O sea, si no te quedó claro lo del amo y del Señor, ahí te va otra. Y Jesús les dice, o les da una lección de vida, de la vida real, para poder enfatizar lo importante que es obedecer para perdonar. Versos 11 y 14 dice: un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. ¿Cuántos? 10. Y luego sigue diciendo: como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Ahora yo les pregunto, según la cultura judía, cuando un leproso se acercaba, había algo que estaba en la ley. Y en la ley era una que tenía que decir que eran leprosos. Tenía que ir gritando y llevar una campanita, ¿no? Leproso, 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 inmundo. Así tenían que ir por la calle, ¿sí? O sea, inmundo, y sonando la campana. Entonces la gente que veía o que escuchaba la campana y no era el becerro ni el borrego y era una persona, estaba leproso. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Darle la vuelta. Es más, algunos más agresivos o más amorosos agarraban piedras y los apedreaban para echarlos fuera, porque estaban leprosos, eran inmundos. Ahora, ¿se imaginan 10 leprosos juntos? Y cuando Jesús los ve, ellos se detienen. ¿Por qué se detienen? Porque sabían que si se acercaban más, los podrían apedrear. Entonces se detienen ellos y le gritan a Jesús: Jesús, ten misericordia de nosotros. Aquí no dice la Biblia, pero seguramente iban con la campana, iban gritando inmundos. Por eso es que Jesús se dio cuenta que estaban leprosos. Y la Biblia dice que cuando un leproso empezaba a curarse, a sanar, entonces él tenía que ir con el sacerdote. Y el sacerdote tenía que dar fe que ya estaba sano y lo podía incorporar a la sociedad nuevamente. Pero si el sacerdote veía que seguía con manchas, es decir, en la ley ahí nos menciona todas las características o la sintomatología de los leprosos. Entonces, la manera en cómo se iban curando, el sacerdote tenía que ir viendo, y cuando él se daba cuenta que de acuerdo a los síntomas que presentaba la persona leprosa estaba sana, entonces lo restauraba, lo metía nuevamente a la sociedad. Pero un leproso jamás se podía presentar ante el sacerdote sabiendo que estaba leproso. Y entonces Jesús, imagínate la escena, son 10 los que vienen, están de aquí a donde están las cámaras, a lo mejor se paran, sonando su campanita, gritando inmundo, y se paran y le dicen: Jesús, ten misericordia de nosotros. Y Jesús lo hizo con otra persona. Con el ciego hizo un ungüento con su saliva y la tierra,
y le puso lodo en los ojos, ¿verdad? Y así él hizo diferentes maneras o formas de poder sanar a una persona. Pero con los leprosos les dijo: vayan y preséntense con el sacerdote. ¿Saben para qué? Para que dieran fe que ellos estaban sanos. Ahora la pregunta es: ellos estaban leprosos, tenían la campana y estaban gritando inmundo, y Jesús se le ocurre decirles que vayan con el sacerdote para que el sacerdote dé fe de que están sanos. Los 10, dice la Biblia, que se dieron la vuelta y fueron con el sacerdote. Ninguno objetó, ninguno dijo: Jesús, haz algo, por lo menos mándame primero al río Jordán, me sumerjo y luego voy con el sacerdote. Pero yo estoy leproso y me mandas con el sacerdote. ¿Sabes qué va a hacer el sacerdote? Me va a mandar al lugar más donde ya no hay remedio para los leprosos. Y tú me dices que vaya para allá. No, ninguno dijo nada. ¿Sabe qué hicieron? Se dieron la vuelta y fueron con el sacerdote. Y dice la Biblia que cuando ellos iban caminando hacia donde estaba el sacerdote, hasta donde estaba el templo, la Biblia no dice qué tan lejos estaba, pero imagínense que estaba de aquí a la plaza principal. O sea, no muy lejos. Ahí estaba el templo. Y ellos cuando escucharon la orden, ¿qué escucharon de Jesús? La orden. Y les dijo Jesús: vayan con el sacerdote. ¿Ellos qué hicieron? Obedecieron. Solamente obedecieron. No argumentaron nada. No se fueron hablando entre ellos: Jesús se pasa, nos manda con el sacerdote. No, simplemente obedecieron y se fueron caminando a donde estaba el sacerdote. Y la Biblia dice, aconteció que mientras iban, fueron limpios. Entonces uno de ellos, viendo que había sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. De los 10, solamente uno fue agradecido. Los demás no regresaron con Jesús. Pero los 10 obedecieron. Y los 10 fueron sanados. Yo me imagino que cuando Jesús o los leprosos se encuentran con Jesús y sus discípulos, los discípulos seguramente pensaron: Jesús, oye, a lo mejor le va a hacer como con la hija del centurión. Lo va a mandar y le va a decir: de acuerdo a su fe van a ser sanos. ¿Se dan cuenta que Jesús no utilizó la fe de los leprosos? Con el centurión utilizó la fe del centurión. Con la mujer que tenía flujo de sangre utilizó la fe de ella. Pero con los leprosos no utilizó fe. Solamente, ¿qué hizo? Ordenar. ¿Qué es lo que se necesitó? Obediencia. No se necesitó fe. Entonces Jesús le estaba diciendo nuevamente a los discípulos: para perdonar no se necesita fe. Lo único que se necesita es obedecer. ¿Se dan cuenta? Ahora, Jesús insiste en el perdón. ¿Es difícil perdonar? Ya dijimos que sí. ¿Por qué es difícil perdonar a una persona? ¿Se han puesto a pensar por qué es difícil perdonar a una persona? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes lo han ofendido o a nadie los han ofendido? ¿Sí? ¿Por qué es difícil perdonar? Digo, ya me dijeron que sí los han ofendido. O sea, ¿por qué es difícil perdonar? Porque duele. O sea, duele cuando te ofenden. O sea, no te da gusto, te duele. Y es un dolor en el alma, en el espíritu. Ahí es donde te duele.
Cuando te sientes burlado por la persona que tú estimas y que es de tu entera confianza. Porque cuando te ofende alguien que va en la calle y te dice chorro de cosas, hasta te da risa, ¿sí o no? Y te da risa porque pues es alguien que no es cercano a ti. Pero si la que te ofende es tu mamá, es tu hija, es tu esposo, es tu papá, ahí duele, es tu mejor amigo. Ahí duele, ¿sí o no? Por eso es difícil perdonar, sí, pero Jesús insiste en que nosotros debemos de perdonar. Porque cuando nosotros hemos sido heridos, todo nuestro ser, todos nosotros clama justicia, ¿sí o no? Y entonces algunos hasta levantan la mano y dicen: Señor, haz justicia. ¿No? Porque se sienten ¿qué? Ofendidos, heridos. Y entonces piensan que por levantar la mano ya la hicieron. Pero no, si leyeran su Biblia, la Biblia dice que tenemos que perdonar. ¿Cuántas veces? 7 veces. Si te ofenden en el día y regresan arrepentidos a pedirte perdón, ¿qué tienes que hacer? ¿Se requiere fe para eso? Solamente obediencia. Qué lástima que no vinieran todos, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero miren, hay algo más que tenemos que entender. Hay una clave que nosotros debemos de ver. Y vamos al verso 1 al 3. Vamos al inicio del capítulo 17. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello de una piedra de molino y se le arrojase al mar. ¿Sí conocen las piedras de molino? ¿Sí? ¿Son de este vuelo algunas? ¿Sí o no? Así y así de gruesas. Así son los quesos del molino, ¿no? Así. Entonces dice el Señor: mejor es que te ates una piedra de molino al cuello y te avientes al mar o al agua. Eso es mejor a que hagas tropezar, dice aquí, a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Jesús les dice: si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. O sea, ahí empieza la historia. Pero el segundo punto entonces nos dice: Jesús insiste en el perdón. Ahora, ¿qué es esto? Miren, la palabra tropezar significa ofensa. Eso es tropezar. Entonces la Biblia dice: si alguno, bueno, primero dice: imposible es que no vengan ofensas. O sea, en nuestra vida, en toda nuestra vida, es imposible que nunca te ofendan. Es imposible eso, dice Jesús. Tropiezos, ofensas. Eso significa tropezar, significa ofensa. Entonces Jesús dice a los apóstoles: es imposible que no vengan ofensas durante tu vida. Eso es muy difícil. A todos nos ofenden y también nosotros ofendemos. Entonces, esto es imposible, pero hay de aquellos de quienes vienen las ofensas. O sea, su parte la van a tener. Por eso de que levanto la mano y pido justicia a Dios, y eso no viene de, o sea, eso no es lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo: ellos van a tener su parte. Eso, o sea, tú no tienes que pedirla. Eso, ellos van a tener su parte. ¿Sí o no? Pero mi parte como ofendido es perdonar, obedecer.
Esa es mi parte. Y la parte que van a tener los que me ofendan, bueno, la Biblia lo dice. Porque Jesús es justo. Dios es justo. Entonces, ahora, ¿de qué manera nosotros podemos hacer, o la gente hace, que la gente tropiece? La palabra tropiezo del hebreo significa kasha o kashal, que significa desfallecer, tambalearse, caerse, hacerlo sentir débil o fracasar. Eso significa tropiezo. Entonces, cuando Jesús dice, imposible es que no vengan tropiezos, imposible es que no puedas desfallecer, puedas tambalearte, puedas caerte o sentirte débil o fracasar porque alguien te ponga el pie para tropezarte, para caerte. Es imposible eso. Ahora, ¿cuáles son los tropiezos espirituales que podemos nosotros caer o hacer caer a otros? Y encontramos con algunos, no voy a decir muchos, pero algunos de ellos es mentir por conveniencia cuando afectas a otros. Cuando tú mientes por conveniencia, porque quieres salvar tu integridad y mientes. Y entonces en ese mentir te llevas entre las patas a otro y lo haces tambalear, lo haces fracasar, lo haces caer, lo haces sentirse débil, lo haces sentirse la peor de las personas, porque lo ofendiste, porque lo hiciste tropezar, porque mentiste. También algunos tropiezos pónganme mucha atención, toda esa gente que hace pornografía y lo pone en las redes sociales, ¿qué creen? Están haciendo tropezar a muchos, tanto hijos de Dios como no hijos de Dios, para ser esclavos de eso. Y ellos van a tener el juicio delante de Dios, su propio juicio. También estamos hablando de cuando tú pides prestado. ¿Sí? Miren, pedir prestado no es lo más recomendable, pero tampoco es malo. ¿Saben cuál es el problema? No pagar. Ese es el problema. Que la persona pide prestado y luego se hace el digno. Y cuando te ve, se da la vuelta y se va. Y eso te hace tropezar. ¿Sí o no? Y cuando te arriesgas a decirle, oye, necesito que me pagues porque ahora sí me urge el dinero, se enoja, te ofende, te deja de hablar y no te paga. Y eso te duele. ¿Cierto o falso? Y eso es hacer tropezar. Así es de que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Jesús dice, a toda esa gente que hace tropezar a mis hijos, es mejor que se cuelguen una piedra de molino alrededor del cuello. Pero hay otro tipo de ofensa que enviará a las personas a una eternidad sin Cristo. ¿Y saben cuál es? La falta de perdón. Esa es otra ofensa. La falta de perdón. Es una ofensa por la cual hay muchos niños que tropiezan. Y estoy hablando literalmente niños. Miren, hay papás que se ofenden a lo mejor por este tipo de mensajes que son duros, porque a la gente no le gusta que le digan que es desobediente. A nadie le gusta eso, ¿sí o no? A nadie le gusta que mentir es malo. A nadie le gusta que le digan que una mentira piadosa sigue siendo mentira y sigue siendo hijo del diablo. O sea, a nadie le gusta eso. Entonces hay gente que se ofende y se va de la iglesia. Y cuando se va de la iglesia, se lleva entre las patas a su hijo, a sus hijos,
porque ya no quieren y ya no los regresan a la iglesia, porque no son capaces de perdonar, y a veces son ofendidos por el pastor. ¿Cuántos saben que el pastor también ofende? Sí, asústese conmigo. Sí, el pastor también ofende. A veces ofende deliberadamente y a veces ofende sin querer. Y a veces deliberadamente, porque si yo como pastor utilizo la prédica para golpear a uno de ustedes, lo estoy ofendiendo deliberadamente. Sí, hay gente que ocupa el púlpito para ofender a la iglesia. Y el púlpito no es para ofender a la iglesia. El púlpito es para edificar, consolar y exhortar. Pero no es para ofender a la iglesia. ¿Está comprendiendo? Pero también hay líderes que a veces nos ofenden. Porque así como hay pastores prepotentes, también hay líderes prepotentes. Así como hay jefes prepotentes, autoritarios en el trabajo, ¿qué creen? Algunos se nos cuelan en la iglesia. Y entonces llegan aquí y ¡pum!, golpean a todos. Entonces la gente se va molesta, se va ofendida. Lo hicieron tropezar dentro de la iglesia. Y por no leer la Biblia y por no ser obedientes, se van y a sus pequeños hijos se los llevan y nunca más los vuelven a llevar a una iglesia. Aunque usted no lo crea. O, bueno, esa es una. Y la otra, cuando están en la casa, están platicando del líder y del pastor, de lo que les hizo. ¿Y saben qué pasa con esos niños, con esos adolescentes o con esos jóvenes? No quieren saber nada de la iglesia. Y los padres muchas veces son tropiezo para sus hijos. Y entonces los hijos no quieren nada con Dios. Los padres cometen el pecado de la falta de perdón, porque esto es una ofensa para nuestros hijos. Ahora la pregunta es, ¿se han puesto a pensar cuántos niños que crecieron en la iglesia no estarán en el cielo por causa de la falta de perdón de sus padres? ¿Se han puesto a pensar en eso? Yo espero que ustedes no sean de esos. Pero si conocen a alguien, dile: hey, perdona, porque estás en un grave problema. Hay gente que se enoja porque el maestro de escuela dominical regañó a su hijo y ya no regresa. Se lleva a sus hijos. Se enojaron, se amargaron. Habló mucho sobre eso. Esa maestra, ¿qué se cree? Ni que fuera tan santa para poder hacer eso. Se fueron de la iglesia y se negaron a perdonar. Y hoy sus hijos, ni por equivocación, se paran cerca de una iglesia, abren una Biblia o incluso se atreven a acercarse a Dios. Por eso es que Jesús insiste y les dice a sus discípulos que hay mucho que perder. ¿Sabes? Es la eternidad la que está en riesgo. ¿Es la vida eterna o continuar en la muerte eterna? Así es de que, papás, muchachos, líderes que están aquí,
debemos de tener mucho cuidado de cómo tratamos a la gente que está bajo nuestro cargo. Mucho cuidado. Porque lo que estamos haciendo es servir a Dios y es nuestra obligación hacerlo. Eso dice la Biblia. Es nuestra obligación. Quiero terminar. Iglesia, lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos si nosotros hemos sido ocasión de tropiezo para alguien. Y eso es, cada uno sabemos. Si hay alguien que dejó de ir a la iglesia cuando le llamaste la atención, cuando hiciste algo que lo alejó, lo mejor que puedes hacer es ir y pedir perdón. Lo segundo, arregla la situación con esa persona. Y tercero, humíllate delante de Dios, y si ya contaminaste a tu familia con eso que te hicieron, pídele perdón a tus hijos y explícale la verdadera razón por la cual te fuiste. Por eso la pregunta: ¿en serio perdonar? Porque muchos no lo tomamos en serio. Hablamos de perdonar, pero no lo hacemos. Y Jesús nos perdona. De ahí que la palabra perdón es redención de pecados, hacerte libre. Y cuando tú perdonas, en verdad te haces libre. Jesús lo que quería era enseñarles a los discípulos, y nos enseña a nosotros, que perdonar es obedecer lo que Dios nos pide. Y para obedecer se requiere humildad. Una persona orgullosa no reconoce. No reconoce. Así es de que, iglesia, y a nuestros amigos que nos están viendo a través de las redes sociales, yo quiero invitarte para que en realidad puedas obedecer la palabra del Señor. Y si hay alguien que te ha ofendido, no hay vuelta de hoja. La orden es perdonar. Pero ya me la hizo varias veces. La orden es perdonar. Esa es la orden, perdonar. Así es que, iglesia, no les voy a hacer un llamado para arrepentimiento de pecados. Pidámosle al Espíritu Santo que nos muestre si nosotros hemos ofendido a alguien, o si alguien nos ha ofendido, que tengamos que perdonarlo, o a quién tenemos que pedirle perdón. Y no termino con esto, voy a seguir hablando del perdón, porque creo que es muy importante para que podamos comprender el perdón que Jesús hizo para con nosotros. Obediencia. Jesús obedeció. Porque Jesús, la Biblia nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Jesús obedeció. Y la misma Biblia nos dice, obedeció hasta muerte de cruz. ¿Sí o no? No necesitaba fe, solamente obedecer. Y nos redimió. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Obedecer, y vamos a poder redimir a los que van camino a la muerte eterna. Solamente por obedecer y otorgar el perdón, o pedir perdón.
Póngase de pie. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias, porque tu palabra nos enseña que obedecer es lo único que tenemos que hacer para poder perdonar. Señor, las ofensas duelen, causan un dolor interno. En realidad es algo que nos duele de tal manera que a veces es tan palpable el dolor que es un dolor en el alma. Pero tu palabra me enseña que debo de perdonar, que solamente es obedecer. ¿Cuesta trabajo? Sí, pero así como los leprosos, en el momento en que ellos determinaron obedecer y en lo que iban caminando obedeciendo, ellos fueron sanos, ellos fueron limpios. Y tu palabra nos enseña que el perdón nos sana en el espíritu y nos limpia el alma. Padre, gracias, porque entiendo que lo que tengo que hacer es perdonar, aunque me duela. Pero el perdón significa obedecerte, y queremos ser hijos obedientes. Señor, obedeceremos y en el transcurso tú nos sanarás y nos limpiarás. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque yo sé que cada uno de los que estamos aquí, Señor, hemos sido ofendidos en algún momento de nuestra vida y también hemos ofendido. Ahora te pido, Espíritu Santo, que seas tú el que redarguya en la vida de cada uno de nosotros. Señor, durante estos días, que tu Espíritu Santo esté redarguyendo y que cuando nos muestre la persona o las personas a las que tengamos que acercarnos para pedir perdón, que solamente obedezcamos. Padre, en tus manos nos ponemos, y gracias por la palabra de este día. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Queremos despedir a la gente que está a través de las redes sociales viéndonos. Que Dios les bendiga. Es un gusto, es un placer poder saber que están con nosotros. Que Dios les bendiga y no lo olvides. Perdonar es un mandato de Dios, es un mandato de Jesús. Solamente obedécelo. Que Dios te bendiga, un abrazo y nos vemos en la próxima. Domingo 10 de la mañana, martes 8 de la noche. Bendiciones.